Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Rápidamente quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19. Y dice así: orden de exterminar a Amalek. ¿Qué dice? Muy bien, Benito. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Cómo estaban? Cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. ¿Qué dice? No lo olvides. Sí, no lo olvides, que hay que exterminar a Amalek. Amén. Hoy quiero hablarles de Amalek, quiero hablarles de lo que representa en cierta forma en el ámbito espiritual, ¿sí? Cómo este espíritu opera de alguna forma, ¿sí? Trayendo un montón de situaciones, ¿sí? Sabe que una de las cosas que el Señor me ha estado ministrando en este tiempo, y me hablaba del nuevo nacimiento que continuamente uno necesita, ¿sí? Uno sabe que la palabra nos habla que cuando somos bautizados en Cristo, nueva criatura somos. Dice que todo lo viejo, ¿sí?, es echado. Cuando nosotros somos bautizados en las aguas, representa que toda nuestra naturaleza vieja es quitada, es echada al fondo de las aguas, ¿sí? Y cuando somos levantados, somos resucitados, nace una nueva criatura, ¿sí? Pero siempre habrá algo que querrá oponerse para que usted no sea una nueva criatura, ¿sí? Por eso hay muchas personas que a veces lamentablemente repiten ciclos o le pasan distintas situaciones, o lamentablemente a veces no hay una madurez sobre la vida espiritual. Y sabe que uno, para llegar a ser la medida del varón perfecto, como nos habla el Mesías, necesitamos continuamente ir madurando áreas de nuestras vidas, ¿sí? Es verdad, nadie es perfecto aún, pero Dios nos ve perfecto. ¿Por qué Dios nos ve perfecto? Él nos ve perfecto porque Él nos formó en la perfección de su naturaleza. Amén. Pero necesitamos continuamente trabajar conforme al Espíritu Santo que habita en nosotros, dejarnos formar para poder llegar a la medida de la perfección continuamente. Por eso es un trabajo todos los días, por eso todos los días hay gracia, por eso todos los días hay misericordia, por eso todos los días Dios hace cosas nuevas, porque todos los días Él nos da la oportunidad de cambiar, de hacer las cosas distintas. Quizás ayer hiciste algo equivocado y te arrepentiste. Bueno, hoy es la oportunidad para que no vuelvas a repetir lo que hiciste ayer y vuelvas a comenzar algo nuevo hoy. Amén. Ahora, hoy quiero hablarle de este espíritu Amalek. Amalek, ¿sí?, es el primer enemigo rumbo a Canaán. Es el primer enemigo que el pueblo de Israel enfrenta en el camino a Canaán, ¿sí? Entonces, Amalek, sí, es un espíritu que sale continuamente sobre el pueblo, es un espíritu que acecha continuamente al pueblo. Amalek significa dividir
maldito de Dios, belioso o pueblo que lame. Eso es lo que significa en cierta forma Amalek, ¿sí? Pero también Amalek, ¿sí?, es un personaje que desciende de Esaú, es un descendiente de Esaú, ¿sí? Entonces, la palabra también nos enseña que Esaú, ¿sí?, simboliza todo lo que es la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Esaú es toda nuestra naturaleza pecaminosa. Esaú y Jacob son dos figuras de nosotros. Esaú nació primero, pero Dios lo aborreció, ¿sí?, y declaró que sería destruido para siempre. ¿Por qué Dios lo aborreció a Esaú? Lo aborreció por causa de que él había, ¿sí?, menospreciado la primogenitura, ¿sí? Entonces, como él lo había menospreciado el propósito, había menospreciado todo lo que el Padre había puesto sobre él, y Dios sabía que lo lamentablemente iba a menospreciar todo eso. Entonces dice la palabra que él aborrece a Esaú. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Romanos. Yo quiero que vaya rápidamente al libro de Romanos. Vaya a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13. Y dice así: ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a la persona, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirás a tu hijo menor. Como dice las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Amén. Lo rechazó por causa de las obras de la carne, ¿sí? Mire, también encontramos en Malaquías 1:4. Vaya a Malaquías. Malaquías 1, del 1 al 4, y dice así: dice, este es el mensaje que el Señor de Israel por medio del profeta Malaquías: yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras cómo nos has... Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta: yo les he amado demostrando mi amor de la siguiente manera: amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. ¿Sí? Ahora, lo que el Padre nos está enseñando en este tiempo, y hoy quiero hablarles de Amalek, ¿sí? Amalek, como le decía, es descendiente de Esaú. Ahora, ¿qué significa en cierta forma? ¿Qué es lo que simboliza todo lo que es Amalek? Amalek simboliza todo lo que son las obras de la carne. Amalek es descendiente de Esaú, como le decía, y Esaú simboliza toda nuestra naturaleza caída, la naturaleza carnal. Entonces, Amalek es el pecado que nace de la carne. También lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5. Amalek representa las obras de la carne en todos aquellos conflictos de nuestra alma a la naturaleza caída que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados. Es una genética que la persona hereda. En esa genética vienen maldiciones, pecados, iniquidades, hechicería. Entonces, toda esa genética, uno recibe una herencia lamentablemente pecaminosa, carnal. Por eso es necesario nacer de nuevo. Entonces, toda esa genética que uno hereda, ¿sí?, es una genética que se convierte en nuestros enemigos.
enemigos, en esos enemigos que muchas veces no nos permiten poder madurar, en esos enemigos que continuamente hacen guerras internas, emocionales, en el alma, en la carne o con nuestros seres queridos. Entonces todo lo que hace Amalek continuamente trae una distorsión de la palabra, trae guerra espiritual, trae una deformación sobre la vida del cristiano, porque no quiere que la persona pueda llegar a su propósito o poder obtener realmente la recompensa o vivir de las promesas conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, mire, yo quiero que vaya rápidamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 18. 19 y 20 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Amén. Entonces, habla acá que cuando la persona habita en el pecado, hay un desarrollo de una naturaleza. Y esa naturaleza viene por causa de una genética que continuamente se transmite de generación tras generación. El espíritu de Amalek, ¿sí?, se aprovecha, ¿sí?, de la persona o se aprovecha de ti en cierta forma cuando estás confiado de que todo está bien, cuando estás confiado muchas veces de que la retaguardia, de que todo realmente está bien, pastora, estoy edificando bien. Entonces muchas veces la persona se siente tan confiada a veces, tan confiada de lo que está haciendo, que a veces se olvida de consultar a Dios por causa de la confianza que tiene. Entonces muchas veces cuando la persona ya comienza a confiar tanto de lo que tiene, pero se olvida de consultarle a Dios, entonces la persona comienza en cierta forma a cambiar su mirada, a cambiar su forma de vida. Entonces esa persona ya comienza a tener hábitos distintos. ¿Sabe qué? Una de las cosas que cuando uno nace y va siendo formado es por una cultura, ¿verdad? Nosotros nacemos y somos formados por la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, cultura familiar, cultura de ciudad, cultura de nación, ¿sí? Hay una cultura que continuamente uno tiene, ¿verdad? Pero también está la cultura del reino. También hay culturas que traen doctrinas, movimientos en el mundo religioso, en las iglesias o en los movimientos religiosos, como se les llama, ¿sí? Entonces, una cosa que lamentablemente el hombre y la mujer no ha podido muchas veces romper es la cultura. Una cultura que ya ha sido formada sobre la persona, una cultura que trajo hábitos, una cultura que trajo una manera pensante, una cultura que trajo un hablar, una cultura que comienza en cierta forma a ser un modelo de familia, de generación tras generación. A veces la persona recibe a Cristo en su corazón, dice: yo acepté a Cristo en mi corazón, soy una nueva criatura. Pero ¿cómo saber si sos una nueva criatura? Cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, pero seguís con los mismos hábitos, seguís con la misma cultura, quiere decir que el alma todavía está siendo cautiva. Una de las cosas que Dios formó fue el alma. El alma es un conector con el espíritu. El alma viene a ser el puente con el espíritu, ¿sí? Mi espíritu y mi alma es un puente que está conectado con el Espíritu Santo. Por eso yo necesito que mi alma esté entera. Yo necesito que mi alma esté sana. Yo necesito que mi alma sea reeducada. Yo necesito que mi alma sea formada. Porque un alma deformada lamentablemente no tiene un nuevo nacimiento. Sigue arraigada y formada y es conectora de cosas incorrectas, de frecuencias o aprendizajes
mensajes o lenguajes que no corresponden a Dios. Amén. Entonces, necesitamos entender que si yo no tengo un nacimiento realmente de parte de Dios, siempre van a haber culturas solamente, van a haber emociones solamente. Amén. A veces la persona dice, yo no entiendo. Dice, yo antes me congregaba en tal iglesia y resulta que en aquella iglesia me lastimaron o no me gustó el movimiento o me enojé con tal persona por esto, por aquello, entonces me fui de la iglesia, ¿sí? Se fue de la iglesia, se fue de ese lugar, ¿sí? Pero en el trayecto del tiempo, esa persona está manifestando las obras de la carne. Está enojado, está frustrado, es una persona que está enojada, es una persona que en cierta forma está haciendo cosas incorrectas. Ahora yo les pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿De la iglesia? ¿Del lugar, perdón? Porque la iglesia somos nosotros. ¿Del lugar donde salió? ¿O la culpa es de la persona que se fue? ¿Qué dice usted? Vamos a hacer un debate. ¿Qué dice? Algunos dicen de la persona. Levanten la mano. ¿Quién dice que es de la iglesia? Nadie quiere. Pastora, me la guardo por las dudas. ¿Sí? Y saben que muchas veces la persona, no, es la culpa de la iglesia, la culpa del pastor, la culpa porque me trató así, porque me trató así, ¿sí? Y quizás muchos se han ido de distintos lugares y por causa de situaciones que han pasado y se tuvieron que ir y tomaron la decisión, ¿sí? Eso está bien, pero otra cosa es el que yo haya tomado la decisión, me haya ido, pero sigo con mis hábitos, sigo con una cultura caída. Eso me habla de que nunca hubo un nacimiento. Yo me puedo enojar con alguien. Yo pude haber tenido un desencuentro o un intercambio, pero eso no quiere decir que yo voy a volver al pecado. Entonces muchas veces una de las cosas que se toman las personas cuando se dejan de congregar, le echan la culpa al que está dentro de la congregación y le echan la culpa de que los pecados que están viviendo es por causa de que siguen enojados, por causa de que me enojé, por causa del otro, pastora. ¿Sabe qué? Eso es cultura. Hay una cultura arraigada. Hay una cultura de la carne que se sigue manifestando. Amén. Por ejemplo, no quiero ofender a nadie. Por ejemplo, si yo, antes era católico, ¿verdad? Y a mí me gustaba orar a los santos, me gustaba orar a la Virgencita, me gustaba aquello. Pero luego, ¿sí? Vino, no sé, un budista y comenzó a hablarme. Ese budista me comenzó a hablar, me atrapó, me gustó lo que me dijo. Entonces, dejé de ir a la iglesia católica, dejé de orar a los santos, dejé de orar a la Virgencita y empecé a ir a las clases, a los encuentros de los budistas, ¿sí? Entonces comencé a practicar en cierta forma yoga, reiki, meditaciones, ¿sí? Comencé a respirar profundo, comencé a encontrar las áreas de mi vida donde están las chakras, donde puedo abrir los portales, ¿sí? Entonces, ¿qué hubo ahí? Un cambio de cultura, ¿sí? Nunca se desprendió de una naturaleza, solamente hubo un cambio de cultura con otro mecanismo. Y sabe que eso es lo que pasa muchas veces, que la persona a veces no tiene, no está conforme a la visión o al propósito y se va ofendido, se va enojado por distintas situaciones, ¿sí? Pero la cultura sigue siendo la misma afuera. La cultura de las malas palabras, la cultura de la manipulación, la cultura de la hechicería, la cultura del enojo. Entonces nunca hubo un desprendimiento.
Por eso necesitamos entender que Amalek continuamente trabaja y sale sobre los débiles. Cuando yo soy débil continuamente, ¿débil en qué? Débil en la oración, débil en la palabra, débil en los ayunos, débil en el sentido de que yo me dejo formar por Dios, débil en el sentido de que yo no estoy tanto en esa relación con Dios, sino que estoy tanto en esta relación aprendiendo otras cosas. ¿Me va entendiendo? Entonces necesitamos desprendernos de una cultura de Amalek, de una cultura de las obras de la carne que continuamente lo que hace es traer engaño, es traer desánimo, es traer frustraciones. Mire, encontramos algo en el libro de Deuteronomio, que ahí lo va a encontrar, que Amalek es traicionero, ¿sí? Es traicionero. Después en el libro Primera de Samuel, capítulo 15, vaya Samuel rápidamente. Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Dice así: esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos, burros, todo, ¿sí? Esa era la orden que Dios le había dado, ¿sí?, a Saúl. Él tenía que ir y exterminar todas las obras de Amalek. Tenía que destruir todo lo que estaba sobre esa tierra. Pero dice la palabra, ¿sí? Entonces Saúl movilizó a su ejército en Tairam, ¿sí? Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle, ¿sí? Entonces, algo que hizo Saúl, ¿sí?, comenzó a separar el ganado bueno. La orden de Dios era que tenía que exterminar todo, tenía que desarraigar todo, porque todo estaba contaminado. Para Dios nada podía ser salvo, estaba realmente todo lo que pertenecía a Amalek, estaba contaminado, eran obras de la carne. Pero dice que cuando llega el ejército y llega el pueblo y llega Saúl, comenzaron en cierta forma a ver que tenían buenos ganados, ¿sí? Entonces algo de lo que hizo fue apartar, sí, las cosas buenas, el corderito bueno, el chivito está bueno, no lo vamos a matar, lo vamos a guardar para la fiesta, ¿sí? Entonces comenzó a apartarlo, ¿sí? Comenzó a escoger, aniquiló lo que estaba dañado, lo que ante los ojos parecía favorable, que no tenía que morir, que no tenía que ser sacado. Él lo perdona y Él lo aparta, dice la palabra de Dios, ¿sí? A tal punto también que lo que hace, ¿sí?, Saúl fue perdonar al rey de Amalek, ¿sí? Entonces la palabra nos enseña que cuando dice que él captura a Agag, al rey amalecita, porque no lo había destruido. Entonces cuando viene nuevamente el profeta Samuel y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y el Saúl le dice: no, si yo agarré, hice la orden de que el Señor me mandó. Y le dice: ¿pero qué son esos ruidos? Porque hay ruidos. Acá me está hablando de que has encerrado, acá hay cordero, acá hay cosas que Dios te dijo que tenías que realmente aniquilar. Y sabe que una de las cosas que hace Saúl dice: no, pero yo lo perdoné porque el pueblo quería, pero podemos presentar ofrendas con eso, podemos presentar sacrificio con eso. Y sabe que eso es el error que muchas veces trae Amalek, ¿sí? Amalek te hace sentir de que hay cosas buenas que puedes guardar, de que hay cosas correctas, que están bonitas, que están engordadas, que tienen un buen sentir, que podés guardarla y que con eso encima vos podés levantarle ofrenda a Dios.
Y es por eso que muchas veces, lamentablemente, con esta cultura de la carne, levantamos ofrenda a Dios. Levantamos ofrendas con algo engordado, pero a la vez está enojado. Levantamos ofrenda con esto que parece bueno, pero a la vez hay falta de perdón. Levantamos ofrenda con esto que está bonito, pero hay altivez. Entonces hay muchas cosas que parecen bonitas, que están bien disfrazadas, que están bien en cierta forma guardada, pero lo único que hace es dividirte, es dividir la casa de Dios. Usted es una casa de Dios. Amén. Entonces, recuerde que Amalek lo que hace es dividir continuamente. Amalek destruye a los débiles, ¿sí? Entonces, lo que hace Amalek es que levantes ofrendas o presentes sacrificios delante de Dios con lo que Él tiene, con lo que Él te ha dado, con lo que Él te enseñó a ser formado. Pero la orden del Señor es: desarraiga, aniquila todo lo que es de Amalek, porque mientras esté todo lo que sea de Amalek sobre tu vida, lamentablemente vas a ser parte de un pueblo que lame, alguien que no tiene comida a la mesa, alguien que no tiene propósito, alguien que no tiene destino, alguien que no tiene formación, alguien que no tiene un nuevo nacimiento, alguien que no puede portar el Espíritu Santo, alguien que no puede revelarse la palabra. ¿Por qué no se le puede revelar la palabra? Porque las obras de la carne siguen siendo tan presentes continuamente que tu pensamiento será distinto al pensamiento de Dios, que tu hablar será distinto al hablar de Dios, que tu forma de moverte será distinto a la forma de Dios de moverse. Amén. Entonces, mire, Deuteronomio, si nos habla acá, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. Amalek destruye a los débiles. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Dice: como te salió en encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, ¿sí?, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado, estabas trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Y a veces la persona se siente cansada, se siente: pastora, he trabajado todo el tiempo, siento que he hecho montones de cosas y me siento cansada, me siento frustrado, me siento enojado. Y es ahí cuando Amalek aprovecha. Porque alguien que está cansado, alguien que está débil en el ámbito espiritual, es una persona que ha perdido las fuerzas. Y alguien que pierde las fuerzas en la vida espiritual es una persona que deja de orar. Es una persona que deja de clamar. Es una persona que deja de estar en la presencia de Dios. Es una persona que tarde o temprano se va a convertir en un quejoso, que no va a aprender a valorar la gracia y la misericordia de Dios. Por eso a veces todos los días viven de la manera en que viven. Angustiados, enojados, frustrados, con pleitos, con distintas situaciones en las casas, por la debilidad que hay en su vida espiritual. La debilidad, ¿sí? La debilidad en el ámbito espiritual comienza a secarte. Amén. Y algo que se seca, luego se convierte en una paja seca. ¿Se acuerdan cuando les hablabas del devorador? Entonces cuando viene el devorador, ¿sí?, y arrasa con la paja seca, es una paja que está desconectada, ¿sí?, del árbol de la vida. Entonces cuando alguien está débil, quiere decir que dejó de alimentarse, que dejó de tomar de las aguas correctas, que dejó de alimentarse de lo correcto. Porque todo lo carnal, todos los pecados, todo lo que simboliza la carne, te va a engordar de una manera, pero te va a debilitar en el ámbito espiritual. Es por eso que muchos no pueden hacer la guerra en el ámbito espiritual, y cuando la hacen salen peor todavía. Salen atormentados, salen adoloridos, salen con enfermedades por causa de la debilidad que tienen, por eso son destruidos. Pero dice la palabra: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, dice, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos. No lo olvides, borra la memoria de Amalek. Entonces muchas veces en nuestra manera pensante hay cosas que todavía siguen ejercitándose. Hay cosas en la memoria que continuamente vienen. ¿Qué vienen? La falta de perdón,
la discusión que tuve con mi hermano hace 10 años, la discusión que tuve con mi papá hace 30 años, aquello que viví aquello hace como un mes, lo otro, el pecado, las necesidades. Entonces hay cosas en las memorias que no te permiten tener la mente o desarrollar la mente del Mesías. Para desarrollar la mente del Mesías tiene que haber un nacimiento. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando hay un nacimiento, cuando un bebé nace, ¿sí? Nace una nueva criatura, es algo nuevo que vino al mundo. Algo nuevo, ¿sí? Que lo revestimos con unas ropas nuevas, lo llevamos a nuestro hogar, lo que fuimos padres, lo llevamos a nuestro hogar, ¿sí? Y le comenzamos a cuidar, comenzamos a enseñarle, comenzamos a darle las nuevas palabras, comenzamos a formarlo, comenzamos a inyectarlo de algo nuevo para él. ¿Me va entendiendo? Entonces, algo nuevo quiere decir un principio del origen, ¿sí? Cuando Dios me habla de algo nuevo, me habla de que Él me está formando, inyectando, está poniendo sobre mi vida el origen que Él puso sobre nuestras vidas antes, desde la fundación de la tierra. Ya había un origen, ya había propósito, ya había diseño, ya había planes, había sanidad, había todo eso. Esas promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando yo nazco en Cristo, me forma una nueva criatura. Una nueva criatura que ha quebrantado, se ha despojado de los malos hábitos, que se ha despojado de la falta de perdón, que se ha despojado del rechazo, que se ha despojado de toda una genética que por tanto tiempo ha venido causando daño. Entonces, cuando hay un nacimiento, es el comienzo de algo nuevo, pero es el fin de algo viejo. Amén. Y lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana, que es necesario el comienzo de algo nuevo, pero el fin de lo viejo. Amén. Decirle a tu hermano, es necesario el nacimiento de lo nuevo, pero el fin de lo viejo. No le diga viejos, ¿sí? Pero el fin de lo viejo, ¿sí? Entonces, como les decía, el espíritu de Amalek, algo que va a hacer sobre tu vida, no te deja avanzar. Tarde o temprano, ¿sí? Te hace la guerra para estancarte. Especialmente cuando estás llegando, cuando estás pasando en el proceso por el desierto. Es necesario pasar por el desierto. Es necesario pasar por el proceso. Porque en el proceso somos cambiados. En el proceso somos despojados. En el proceso hay parte que nos duele. El proceso a veces trae lágrimas. El proceso trae quebranto. El proceso nos va redescubriendo y va sacando a luz todo lo que nos sirve. Amén. Por eso en el proceso a veces estamos débiles. Pero una cosa es pasar el proceso estando sumergidos en Dios. Que aunque seamos débiles, su fortaleza, su fuerza nos sostiene. Pero otra cosa es que yo estoy pasando por el proceso y en medio de esa debilidad, por lo que me estoy despojando, luego mi vida cambia, luego mi visión cambia. Ya dejé de mirar al autor y consumador de la fe y comienzo a mirar otras cosas. Me acordé que este desgraciado al final no es necesario que lo perdone. Entonces hay personas que deben de pasar ese proceso en el tiempo de Dios. Se va estancando, se va quedando. Por eso habla acá que sale sobre los débiles. Es por eso que no te permite llegar. Es por eso que sale sobre el desierto. Porque el desierto es necesario pasarlo en Dios. Pero aún en el desierto es necesario levantar oración. Aún en el desierto es necesario estar alerta. Aún en el desierto es necesario vigilar. Amén. Decirle a tu hermano, es necesario vigilar. Amén. Entonces, el espíritu de Amalek es un espíritu de oposición, de resistencia, de obstáculo.
Es atacante y simboliza toda lo que es la naturaleza del orgullo, del enojo, ¿sí? Él se te presenta, ¿sí? Él resiste. Entonces, cuando hay resistencia en mi vida con Dios y yo desapruebo la palabra, y yo desapruebo lo que Dios me está hablando, yo estoy resistiendo a la obra de Dios. Entonces hay un Amalek sobre mi vida, ¿sí? Que me hace ponerme como un obstáculo para que Dios no pueda avanzar sobre mi vida. Amén. Entonces muchas veces las obras de la carne en toda su naturaleza. Mire, luego léala en Gálatas capítulo 5, ahí va a estar todas las obras de la carne. Todo eso se convierte en un obstáculo para tu vida. Se convierte en un obstáculo, ¿sí? En medio de las pruebas, Él te trae tentaciones, Él te trae tribulaciones, ¿sí? Pero Él lo hace para destruirte continuamente, para que seas una persona que se convierte en un opositor de Dios. Mire, vaya al libro de Gálatas, se lo voy a leer. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Ahí le digo el versículo. Mire. 5 dice: sin embargo, los que vivíamos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libre. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, ¿cómo algunos dicen que hago? Dice, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicaran que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Ahora sigo, Por eso les digo, el 16, que dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que Dios quiere, el Espíritu. Y el Espíritu y el Espíritu nos da deseos de que se opone a los que desean la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están más obligados a cumplir la ley legalista. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidades sexuales, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiesta desenfrenada y otros pecados parecidos. Amén. Permítame repetirle lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, cuando están las obras de la carne, hay una guerra espiritual continuamente. Amén. Entonces, cuando está esa guerra espiritual y el Espíritu Santo nos está hablando y te está diciendo: no lo hagas,
no lo hagas, vas por mal camino, y el que está dentro, tus enemigos internos, te están diciendo, hacelo, mira aquello, mira que este es ilícito, mira que está bueno, mira que aquello está gordito, está lindo, lo podés guardar, lo podés esconder. ¿Sí? Entonces hay una guerra interna continuamente, pero dice la palabra que cuando somos dejados, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces tomamos buenas elecciones, amén. Pero cuando hay una guerra interna, pero no le hago caso a la voz del Espíritu Santo, entonces yo le permito a la naturaleza pecaminosa, que es parte de la cultura que está sobre mi vida, le permito que vivir una vida distinta. Entonces yo doy las elecciones para vivir en una naturaleza caída. Entonces cuando yo le permito a esta naturaleza caída continuamente, le permito a Amalek, a ese espíritu que ama la carne y aborrece las almas que quieren servir a Dios, entonces toda esa naturaleza caída pecaminosa, todas esas pasiones y esas acciones desordenadas, continuamente le doy la legalidad a Amalek para que me ataque. Le doy la legalidad a Amalek para que destruya. Le doy la legalidad a Amalek para que ataque a los débiles por la espalda, por la retaguardia. Toma ventaja del cansancio y del trabajo y del esfuerzo del creyente, y no tiene ningún respeto por Dios y por los hijos de Dios. Y a veces la persona se para con una actitud de reclamar a Dios cuando hay una guerra interna, cuando yo no me deshago del pecado. Y la palabra me dice que el pecado trae condenación, que el pecado trae muerte continuamente. Entonces usted tiene que entender que la elección que tú escojas todos los días es lo que vas a vivir. Y hoy me pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu memoria que no te permite avanzar? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cómo te dejas guiar por el Espíritu Santo para que puedas tener una vida fructífera? ¿Cómo te dejas guiar por el Espíritu Santo para que tengas una vida de amor, de paciencia? Para que tengas una vida con alegría, con paz, con paciencia, con gentileza, con bondad, con fidelidad, con humildad, con dominio propio. Entonces a veces, ¿sabe que una de las cosas, de las excusas que usa mucho el creyente, la culpa es de Satanás? Yo estoy acá porque el diablo cachudo metió la cola. Yo estoy acá porque es el diablo. ¿Sí? Pero hay un dominio propio, dice la palabra. Entonces, cuando usted está manejando, ¿verdad? A los que conducen, saben manejar. Usted agarra la palanquita de los cambios, ¿y quién lo lleva? ¿El que maneja o el que va al lado? El copiloto. ¿Quién lleva la palanquita de los cambios? El conductor, ¿verdad? Bueno, la palanquita de los cambios, ¿quién lo lleva en su vida? Ustedes. Ustedes deciden a quién le van a dar. Ustedes van a decidir de su dominio propio a quién se lo van a dar. O se lo lleva para Satanás o se lo lleva para Dios. Pero una vez que usted se lo entrega a Dios, ¿sí? Dios va a hacer su voluntad sobre su vida. Pero cuando a mí no me gusta que Dios haga su voluntad sobre mi vida, yo le voy a dar la palanquita y la voy a estirar para las obras de la carne. Por eso muchas veces le doy la legalidad a las tinieblas. Pero no es la culpa de Satanás. La culpa es que yo le estoy dando la legalidad de acceder por las obras de la carne, porque todavía hay cosas que perdono, porque todavía hay cosas que yo no me quiero despojar, porque todavía hay cosas que yo no me quiero desprender, porque todavía hay cosas que yo no quiero sanar, porque todavía hay cosas que yo no quiero renunciar, porque todavía hay cosas, pastora, que a mí no me gusta hacer, porque a mí me aburre las escrituras, porque a mí me aburre orar, porque a mí me aburre o no me gusta estar ayunando, o no me gusta, yo no quiero cambiar mi estilo de vida. Yo no quiero dejar amigos, porque esos amigos en cierta forma me traen alegría, pero ¿de qué manera te traen alegría? Porque para la joda están todos los amigos, ¿verdad? Pero cuando hay una crisis, hay una situación, te aparece uno o no te aparece ninguno. ¿Sí? Entonces, el dominio propio Dios nos dio para escoger. Por eso Él dice que Él viene y golpea a la puerta.
Y depende de nosotros qué vamos a hacer. Si la abrimos, dejamos que él acceda y trabaje, o la abrimos y nos gustó que nos hable, me gustó que me sane, me gustó que haga milagros, me gustó que me diera promesas, me gustó que me bendijera, me gustó muchísimo que él produjera cosas sobre mi vida, me gustó, pero yo no quiero que maneje mi vida. Y eso solamente es una aceptación de algo, pero no un nacimiento verdadero. Por eso cuando las cosas salen mal, me enojo con mi hermano. Por eso cuando las cosas salen mal, me ofendo y me voy. Por eso cuando me enojo, lo primero que hago es murmurar, criticar, porque no hay un nacimiento. Porque cuando hay un nacimiento, soy nueva criatura. Y como soy nueva criatura, soy enseñada por el Padre. Y como soy enseñada con el Padre, permanezco en el secreto del Padre. Y si algo pasa, voy al Padre. Y si algo sucede, voy al Padre. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces necesitamos nacer. ¿Para qué? Para que todas las obras de Amalek sean arrasadas, sean aniquiladas. Porque mientras esté Amalek, va a estar hablando, va a estar murmurando, va a estar saliendo a tu encuentro. No te va a dejar pasar el proceso. Te va a tener estancado en el desierto. Te va a aniquilar. No va a permitir que sueñes. No va a permitir que llegues a tus promesas. No va a permitir que seas sano. No va a permitir que seas fiel. No va a permitir que seas una persona dócil con un corazón humilde. Al contrario, te va a tener orgulloso, te va a tener continuamente diciendo: vos tenés la verdad, vos tenés la razón, no te dejes manipular, no te dejes engañar. Y a veces la persona dice: la palabra me quiere manipular. La palabra no te quiere manipular, la palabra te quiere enseñar las verdades para que viva bajo la justicia, en la rectitud, en la gracia y en la verdad del Mesías. Amén. Entonces Amalek de repente se mete en nuestros caminos. Busca detener tu avance material, tu avance espiritual. Él quiere que el propósito de Dios sobre tu vida no se cumpla sobre tu vida. Él no quiere que alcances la meta. Él quiere que seas destruido. Él quiere que no tengas sueños. Él quiere que no tengas visiones. Amalek, le puedo asegurar que nunca ataca de frente, siempre lo hace por la espalda. Y observa tus debilidades, y observa tu cansancio. Amén. O usted cuando peca, si pecó, ¿alguna vez pecó? Pastora, yo nací santo, 3 veces santo cuando nací. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado, todos. ¿Sí? Y hay pecados que se ocultan. Y cuando se sacan a luz y los confrontas, lo primero que te dicen que es, ¿no es? ¿Qué te dice? Sí, es verdad. No, la primera no es así. No es verdad, nunca lo hice. ¿Por qué me estás hablando así? ¿Sí? ¿Sabe que algo que va a hacer Amalek te va a avergonzar? Pero a la vez te vas a excusar, ¿sí? Y te vas a hacer víctima. ¿Pero para qué te vas a hacer víctima? Para que no haya confesión. Porque cuando no hay confesión de pecado, no hay legalidad de la sangre del Mesías sobre nuestras vidas. Y como no hay confesión y como no hay legalidad de la sangre del Mesías, no va a haber liberación. No va a haber un rompimiento. No va a haber un nacimiento. Y no va a haber sanidad. ¿Sabe que hay muchos pecados que son los causantes de distintas enfermedades? Hay pecados que son causantes de la miseria y de la escasez de los hogares. Hay pecados que son los causantes de las divisiones en los matrimonios. Hay pecados que son los causantes de distintas situaciones sobre los hijos. Hay pecados que son los causantes de divisiones en las iglesias, de divisiones entre los hermanos. La murmuración, la crítica, los enojos, montones de cosas. Entonces, Amalek, decirle a tu hermano, Amalek nunca ataca de frente. Siempre lo hace por la espalda. Observa tu debilidad y tu cansancio. Amén. Entonces cuando estás débil, cuando estás cansado y demás, si pateo el balde, ¿sí? Ya está. Ahí. ¿Sí? Y ahí los frutos de la carne
A la semana, ¿qué pasó? Llena de fruto, frondoso el árbol, pero no del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando ataca tu debilidad y tu cansancio, es el momento para destruir. ¿Sí? Amalek es murmurador y él utiliza la murmuración para derrotar. Es un espíritu destructor. Es un espíritu que destruye el cuerpo, alma y espíritu. Amalek ataca a los débiles en la fe, a los de doble ánimo, a los que están siempre quedándose al costado. ¿Conoce el que se queda al costado del camino? ¿Sí? El que se vio esa canción, cansado del camino. El otro día estaba escuchando, y ya sigo, el otro día estaba escuchando Spotify, y de repente estaba escuchando, hay fiesta, todo, de repente empezó una cansado del camino, y y me dice la brisita, ¿qué te pasó? ¿Andar en el desierto? ¿Que estás perdida? Ni cuenta, me ha desgraciado el diablo, Entonces, y ahí estamos, cansados del camino, ¿sí? Cuando usted se cansó del camino, quiere decir que se cansó del propósito de Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Ahora, Amalek ataca a los débiles en la fe, a los de doble ánimo, a los que están siempre quedándose al costado, ¿sí? A los desobedientes, a los que dan lugar a la carne, a los que caminan desanimados, a aquellos que están sin fuerzas, a aquellos que se oponen al diseño de Dios. Vamos a ir a alquilar otro salón nuevo. No, pastora, ¿cómo se le ocurre? Hace poco estuvimos arreglando acá para Josué. Se llueve un poco, le ponemos más tarrito. Sigamos así. Hay que invertir otra vez. No, pastora, mire, juntamos las leches de lata nido y las... Ahí están, ¿sí? Amalek te observa, escuche, Amalek te observa. Ahora va a estar todo... Ay, Señor. Y te espera en el momento, ¿sí? ¿Viste cuando vas justo ahí a pescar en el teléfono? Ahí está Amalek, dale, hacelo, desgraciado, dale, que te tengo a punto, Cuando vas a ir a tomar mate con la gordita, el gordito, a la casa del vecino, de la amiga, y Amalek está ahí observando, y cuando estás a punto de hablar mal de tu prójimo, de tu amado prójimo, de tu amada pastora, de tu amado... Y él está, ¿qué hago? ¿Lo suelto o no lo suelto? ¿Lo suelto o no lo suelto? Y ahí está Amalek, dale, largalo, dale, vos podés. Ahí está atacándote, esperándote, te está observando. Ahora, cada vez que usted vaya a hablar mal, recuerde que hay alguien que lo está observando. Diablo el mundo. Él espera, ¿sí? Que nos cansemos, ¿sí? Que nos cansemos. Porque cuando se cansa, lanza su primera ataque. Sus saetas vienen continuamente, ¿sí? Debilitan nuestra fe, destruye a través de los espíritus de la carne, a través de conversaciones envenenadas, lo cual su propósito es dividir. El espíritu de Amalek es el enemigo número 1 de la adoración, de la consagración a Dios, de la vida en santidad. Por eso él siempre quiere evitar que lo busquemos y le adoremos y vivamos una vida en santidad. Y no te está diciendo de que esté ahí adorando con las manos todo el día cantando. Eso no se habla de adoración. La adoración es el estilo de vida en que estás llevando. Tu adoración es tu manera pensante. La adoración es tu hablar. La adoración es tu caminar. Amén. Entonces, mire, vaya al libro Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Y dice así: y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte lo destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que no sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y no murmuren. Una de las cosas que hace la murmuración, ¿sí?, trae división. La murmuración trae muerte. Amén. ¿Sabe que a veces la persona dice: yo estoy recontracturado? Es como que, no sé, tengo la espalda cargada de cosas, siento pinchazo por acá, siento cosa acá, siento cosa acá.
Y a veces son saetas, pero son saetas por causa de las saetas que yo solté. Yo puedo soltar con la palabra saetas de liberación, saetas de salvación, ¿sí? O puedo soltar saetas de destrucción. Puedo destruir las obras de las tinieblas o puedo saltar saetas a través de la palabra para destruir a mi hermano. Pero cuando yo uso las saetas para la murmuración, para destrucción de mis hermanos, lo que hace la saeta afecta a tu hermano, ¿sí? Pero esas saetas vuelven sobre tu vida. Entonces, al volver esas saetas, te afectan. Por eso trae muerte espiritual. Por eso trae cansancio. Y a veces esa persona que vos ves que está enojado, que está frustrado, que vos lo ves, ¿cómo está, hermano? Estoy bien. Ahora como humo ya, ¿sí? Y lo ves cargado de saetas. Y lo ves que la cosa no cambia. Y está así, es por causa de lo que ha estado hablando, de lo que ha estado sembrando en el trayecto de su vida. La amargura. Si alguien está amargado, tarde o temprano va a sembrar amargura. Si alguien está enojado, tarde o temprano va a largar enojo. Si alguien está, violento con alguien porque algo hizo y largaste y le vas a largar el abecedario completo a alguien. Entonces todas esas saetas vuelven. Por eso habla de que la murmuración trae muerte. Y a veces la persona carga con tanta muerte sobre su vida, carga con tantas maldiciones sobre su vida, pero no porque las tinieblas vinieron y lo acecharon, sino porque el lenguaje que está dentro de todo lo que carga está afectando su vida. Amén. Por eso el Señor dice: guárdate. Guarda de lo que hables, guarda de lo que hables porque eso será destino, será el pensamiento, será lo que hay en tu corazón. Debemos guardar nuestro corazón debe ser guiado por el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos todos los días, como dice Pablo, llevémoslos cautivos a la obediencia de Cristo, porque cuando están cautivos en la obediencia de Cristo, solamente habrá en nosotros pensamientos del Mesías. Porque el día que dejemos de renovar nuestra mente, van a venir otros pensamientos, van a venir otras doctrinas, van a venir otros engaños. Por eso yo debo de permanecer en la verdad de Cristo. Mire, vaya al libro de Santiago, rápidamente a Santiago. Y ya estoy terminando. Santiago capítulo 4, versículo 11. Y dice así: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, le corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Entonces todas estas cosas son consecuencias de Amalek. Son consecuencias de que la obra de la carne sigue en nuestras vidas hablando. ¿Cómo lo voy a juzgar a mi hermano, pastora? Mire que está en pecado, el desgraciado. Mire que está morando, pobre. ¿Sí? Le cuento, pastora, vio que el otro día yo fui a visitar al hermano, pero le cuento para que esté orando en la intercesión, ¿sí? Y resulta que el hermano agarró, ¿sí? Y fue y agarró y me contó que estuvo hablando mal de tal persona. Y yo le dije: no tenés que hablar mal, no se lo merece, Jaimito. Jaimito no merece que hables mal de él, ¿sí? Bueno, entonces yo le vengo a hablar que vio que el otro se anda portando mal porque está hablando mal de Jaimito, ¿sí? Pero lo voy a mandar al grupo de intercesión. Oremos por el hermano Tirincho, van a poner nombre, ¿sí? Porque anda hablando mal de Jaimito. Porque resulta que Jaimito parece que se la mandó y el otro mandó. Y sabe que últimamente se han levantado muchos intercesores, parece. Andan muchos orando de esas maneras. Andan buscando información
No, porque estoy preguntando, porque veo que hace rato que no se ve el hermano. Entonces estoy buscando información fresca a ver qué pasa, ¿sí? Entonces todo eso es obra de la carne, porque yo no quiero orar por el hermano, sino yo quiero informarme del hermano, porque yo quiero juzgar después del hermano. Porque si el hermano después viene y me habla, yo le digo, ¿cómo me vas a hablar a mí si vos estás haciendo esto? Entonces, Amalek distorsiona, divide, pero a la vez se informa para manipular, para traicionar y para juzgar. Y eso es lo que la iglesia no debe de hacer. Tener una información para juzgar y dividir es pecado. Tener una información para acusar, para juzgar y traicionar, eso es pecado, es obra de la carne. Entonces yo debo de aprender a ser formado por el Espíritu Santo. La palabra dice, no mires la paja ajena cuando hay una viga, cuando hay una construcción de tantos errores sobre tu vida. A veces la persona está buscando la paja del ojo de ajeno, a ver en qué se está equivocando, a ver cuán mal está hablando, cuando en tu vida hay una construcción de errores, hay una construcción de pecado, hay una construcción de las obras de la carne que no te permiten avanzar. Por eso Dios nos está diciendo, este es el día para desarraigar las obras de la carne. Este es el día para aniquilar la memoria de Amalek, para aniquilar todo lo que nos sirve, para lo que se ha plantado sobre tu vida, esa fortaleza, esas doctrinas, esos cuestionamientos, esa filosofía, esas culturas que lo que han hecho sobre tu vida es confundirte, es perturbarte, es dividirte, es que vivas una vida dividida con doble ánimo, con cansancio, enfermo, perturbado, religioso, porque el religioso es el que juzga. El religioso es el que te va a decir que las cosas hay que hacerlas así. ¿Y por qué hay que hacerlas así? Porque a mí me gustan así. Pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene y nos guía, lo primero que va a hacer es mostrarte tus errores. Entonces, para yo cambiar al mundo, tengo que cambiar mi vida. Para yo decirle al Señor, Señor, llévame a las naciones, debo de cambiar la nación de mi casa, de mi hogar. Para yo decirle al Señor, Señor, quiero ir a predicarle a aquel hermano, pero primero el Señor tiene que predicarme y enseñarme a mí, a corregirme a mí. Entonces el Señor nos enseña continuamente que debemos de presentarnos continuamente con un corazón sincero, un corazón sin caretas, un corazón que no tiene cera, un corazón que tiene sinceridad, que tiene humildad, porque mientras nos presentemos con caretas delante de Dios, habrán obras de la carne gobernando. Por eso hay ciclos que se repiten, por eso hay maldiciones activadas, por eso hay lenguajes equivocados en las casas, por eso hay distorsiones de la palabra, por eso hay manipulación de la palabra, porque se abusan de la gracia, pero sobreabundan en el pecado. Pero el Señor nos está diciendo, deja el pecado para que la gracia te cubra y puedas ser perfeccionado conforme a su palabra, conforme a su corazón, conforme a su Espíritu Santo. La orden de Dios es salir a pelear contra Amalek y es derrotar a todo aquello que continuamente te ha tentado, te ha manipulado, te ha confundido, te ha dividido, que por tantos años ha gobernado tu manera pensante, que por tantos años ha cambiado tu lenguaje. Es hora de sacar los hábitos, es hora de sacar las malas palabras, es hora de desprenderse de los pensamientos de engaño, del error, de la mentira. Es hora de despojarnos de la falta de perdón, es hora de despojarnos del orgullo, de todo aquello de la soberbia. Es hora de despojarnos de la manipulación, de la hechicería, de las murmuraciones. Es hora de mirar a tu hermano con el corazón del Mesías. Es hora de rendir nuestra mente al Padre y decirle, Señor, hasta aquí llegué con esta mente caída, no la quiero más, quiero la mente del Mesías. Entonces cuando viene la mente del Mesías, el corazón comienza a entrar en una actitud de angustia, de tristeza, pero no por aquello que el Padre está haciendo, sino que se está angustiando y se está entristeciendo porque
porque está entendiendo que la obra de la carne solo ha traído destrucción, muerte, mentira y engaño. Pero el Señor nos está diciendo, hoy es el tiempo de sacar a Amalek de nuestras vidas. Iglesia amada, ¿querés ser una iglesia con autoridad? ¿Querés ser una iglesia con destino? ¿Querés ser una iglesia libre? ¿Querés ser una iglesia que tenga fama, honra, gobierno de parte de Dios? Entonces comenzá a dejar que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo sea quien te juzgue, que el Espíritu Santo sea el que traiga esa reforma, que el Espíritu Santo traiga el nacimiento. Hoy, iglesia amada, es el tiempo del nacimiento, es el tiempo de nacer en el poder del Mesías, es el tiempo de nacer en la naturaleza del Mesías, sacar todo lo que nos sirve para ser santificado, para ser purificado. Pasaremos por el fuego, pasaremos por el proceso, pasaremos por todo lo que Dios quiere que pasaremos, pero seremos una iglesia con victoria, seremos una iglesia con respeto, seremos una iglesia honrada, seremos una iglesia fuerte y valiente, porque habrá santidad, porque habrá integridad, porque continuamente estará la sangre del Mesías sobre nuestras vidas como pacto eterno, por causa de que hay una iglesia que continuamente está establecida en la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.